Xavier Miguéis en Barcelona, España. Hugo Boscán en Játiva, también en España. Carlos Arteaga, feliz día de San Juan. Douglas Isturiz, desde El Salvador. Saeda Bon en Orlando. Carlos Cuevas en Westchester, Pensilvania. Magali Hernández en Dublín. El ingeniero El Nava en Caracas. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Mimón y Ani Amran en Toronto. Doña María Alicia Sifontes en Caracas, muchas gracias por sus buenos deseos, siempre tan consecuente. Juan Bautista González en Caracas, donde repican los tambores por San Juan. Edgar Bravo nos saluda desde Madrid. Grey Hernández, con la fe intacta y alegre por el Vinotinto, allá en Denver. Gisela Guenón nos saluda desde Israel. Janet Prieto en Norcross, Georgia. Kiki García Larralde en Paraguachí, en Nueva Esparta. Y Rafael Marcano no nos oye. Bueno, pues supóngale volumen. Gracias, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César, y tengo doble felicidad hoy por el triunfo de la Vinotinto y por el cierre exitoso de la temporada de En la Vida y Amores. Así fue. Así que bueno, buenos días a todos. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz comienzo de semana. En Madrid, Mariel Sofía Rodríguez apoyando a Floralicia en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz lunes para todos. Jesús Carreño en edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz lunes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Juan Bautista. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. También es el día de San Simplicio, pero es básicamente el día de San Juan. Anoche fue la noche de San Juan, y felicitaciones pues a todos los Juanes, Juanas, Juanitos, Juanitas, Jones, Johnnies, en fin. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos a la luna menguando el día de hoy en Acuario. La luna de Acuario es la luna de la innovación, la luna de la tecnología, la luna de la electrónica, la computación, la informática. Es la luna, pues, de la tecnología. Es también la luna de los amigos. Es la luna de las sorpresas. Luna menguante en Acuario, Sol en Cáncer, este lunes 24 de junio del año 2024. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia. Se pretende visibilizar la representación inequitativa de las mujeres en los altos cargos diplomáticos, así como los desafíos que enfrentan en el ejercicio de sus cargos. Es el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, también conocida como electropolución o electrosmog. La contaminación electromagnética es una exposición excesiva a campos electromagnéticos generados por equipos electrónicos. Se sospecha que ciertos campos electromagnéticos pueden afectar a los seres humanos y a los seres vivos en general, afectando sus hábitos reproductivos y otros aspectos de su vida. Es el Día Internacional del Maquillador y de la maquilladora, se entiende, por supuesto. Felicitaciones, pues, a todos. Es el Día Internacional del Socorrista. Dice, esta fecha se encuentra en la memoria de todos como símbolo del legado de Henry Dunant, un hombre que sugirió la conformación de sociedades de socorro en todos los países con el único fin de atender a las víctimas de la guerra sin ninguna discriminación. Esta fecha viene porque hace 59 años se desarrolló en la batalla de Solferino. Allí se inspiró la creación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja. Y en Venezuela es el Día del Ejército Nacional porque es el aniversario de la batalla de Carabobo. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en San Antonio de los Altos,
allá en la Gran Caracas, con Andrés Caleca. El sábado se conoció el contenido de la Gaceta Electoral del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, en el cual están las normas para acreditar a los testigos electorales de los partidos que trabajarán el 28 de julio. La organización comicial aprueba un cambio relevante. Los testigos de mesa tendrán que supervisar el proceso, pero en el centro de votación donde aparecen registrados para votar. Luego iremos a Bogotá para conversar con el analista Diego Arias. Comienzan los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC en Caracas. Después conversaremos con la periodista Rona Rísquez a propósito de la denuncia que nos viene del Perú. Oscar Arriola, el jefe de la Policía Nacional del Perú, general Oscar Arriola, asegura que detuvieron a 520 miembros del Tren de Aragua allá en el Perú. Luego en Houston vamos a conversar con Leroy Garrett, el abogado de Petroamigos. 23,000 ex trabajadores petroleros de PDVSA informaron a la Corte sobre su condición de acreedores de PDV Holding. En Washington vamos a conversar con Ernesto Castañeda, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos del Immigration Lab de la American University allá en D.C. A propósito de la última ocurrencia de Donald Trump, ya que los inmigrantes son salvajes, pues hacerlos pelear en una UFC, una Ultimate Fighting Championship, para que allí pues se desahoguen, será un nuevo espectáculo. En Miami vamos a conversar con Francisco Blavia, el comentarista deportivo, a propósito del triunfo de la Vinotinto el pasado sábado frente a Ecuador y lo que viene ahora. Y nuestro foro en la mañana de hoy: ¿qué hacer si mi pareja está deprimida? ¿Cómo es convivir con una pareja depresiva y qué se puede hacer? Esto lo vamos a abordar con el psicólogo Pedro Torrellas en Barquisimeto y con la doctora Edith Shiro aquí en Miami. Ese pues es el programa que hemos preparado para el día de hoy. El 24 de junio de 1717 se funda la Gran Logia Unida de Inglaterra, base de la francmasonería o masonería moderna, que tendría tanta influencia ya en el siglo entrante, en el siglo XIX, por ejemplo, en todo el movimiento independentista latinoamericano, por ejemplo, en el venezolano. El 24 de junio de 1812, el gran ejército de Napoleón Bonaparte, formado por 500,000 de soldados, comienza su invasión de Rusia cruzando el río Nieman. 24 de junio de 1821 se da la batalla de Carabobo, en el que se determina la independencia de Venezuela. Allí muere Pedro Camejo, conocido como Negro I. Se le va a rendir a su jefe, el general Páez, y ese mismo día Bolívar asciende a Páez a general en jefe por su brillante participación en esta batalla. El 24 de junio de 1846, en honor a Bolívar, el general Carlos Sublet dicta un decreto donde se le cambia el nombre a la ciudad de Angostura por Ciudad Bolívar. El 24 de junio de 1853, el presidente de Estados Unidos, Franklin Pierce, firma la compra de Gadsden. Compra 29,670 millas cuadradas, es decir, 76,800 kilómetros cuadrados de México, por $10 millones. La compra incluía el sur de Arizona y todo el estado de Nuevo México. El 24 de junio de 1901 se inaugura en París la primera exposición de Pablo Picasso. Picasso tenía apenas 19 años. El 24 de junio de 1910 se funda Alfa Romeo. Siguiendo en el automovilismo, al año siguiente, el 24 de junio de 1911, nació Juan Manuel Fangio, múltiple campeón de Fórmula 1. Nació en la Argentina. Y en la Argentina también nació ese mismo día, el 24 de junio de 1911, Ernesto Sábato, el gran novelista, autor de El túnel sobre héroes y tumbas y tantos otros.
Fue el segundo argentino en recibir el premio Cervantes en 1984, luego de que lo recibiera Jorge Luis Borges en 1979. El 24 de junio de 1960, a las 9:30 de la mañana, cuando Rómulo Betancourt, presidente de la República, asistía al Paseo de los Próceres para ir al desfile militar, una bomba estalla y es el gran intento de magnicidio. Milagrosamente se salva Rómulo Betancourt. El intento fue ordenado, el magnicidio fue ordenado por el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. El 24 de junio de 1985 falleció Fidias Danilo Escalona, a quien muchos le atribuyen el término salsa. Él tenía un programa a la 1 de la tarde en Radiodifusora, que era la hora de la salsa. Hoy está cumpliendo 37 años Lionel Messi. Nació el 24 de junio de 1987. Y hoy se cumplen 2 años de la muy polémica y controversial decisión de la Corte Suprema de Justicia aquí en Estados Unidos, cuando decidió anular Roe versus Wade, eliminándose así el derecho constitucional a elegir el aborto en una votación de 6-3. Hoy se están cumpliendo 89 años del trágico accidente de aviación en el aeropuerto de Medellín, donde falleció el gran Carlos Gardel. 89 años de muerto y, como dicen los gardelianos, cada día canta mejor, con el alma aferrada a un dulce recuerdo que añoro otra vez. Y el 24 de junio de 1944 nació el gran Jeff Beck, su versión del bolero de Ravel, el Beck's Bolero. El gran Jeff Beck de los Yardbirds, uno de los grandes guitarristas británicos del rock, nos dejó el año pasado a los 79 años. Y el 24 de junio de 1945 falleció el gran Moisés Simón, el autor del Manicero, quizá la pieza cubana más conocida y popular, seguro la más versionada. Falleció en 1945, tal día como hoy. Y la versión que estamos escuchando allá al fondo es la versión de Alegre All Stars, grabada en los 60 en Nueva York. El editorial con César Miguel Rondón. Les tiene fobia. No los quiere de ninguna manera. Los inmigrantes van a envenenar la sangre de Estados Unidos. Esa es una de sus frases. Los inmigrantes solo traen delitos. Es otra. Son tan malos, tan brutos, tan rudos, tan violentos, que quizás solo sirvan para ser luchadores en estas peleas de UFC, Ultimate Fighting Championship, que son unas peleas absolutamente salvajes y sangrientas. Pues bien, la noticia dice así, la leo de manera textual. El expresidente Donald Trump atacó este sábado nuevamente a los inmigrantes, a los que tildó de traficantes de drogas, pandilleros y asesinos, y propuso que deberían tener su propia liga de lucha, similar a la conocida UFC, que maneja el campeonato de artes marciales mixtas en Estados Unidos. Frente a una multitud en Filadelfia, el republicano dijo que le había sugerido a su amigo Dana White, presidente de UFC, Ultimate Fighting Championship, crear una competencia dedicada a inmigrantes, con la que ganaría mucho dinero. Vas a empezar una nueva liga de lucha de solo migrantes, y al final del año el campeón migrante va a pelear contra tu campeón, el de la UFC. Y odio decirte, Dana, que creo que el migrante va a ganar. Si son de duros, en realidad la traducción sería si son de malos o de salvajes. Esa fue la idea que se le ocurrió a Donald Trump, y él mismo se ufanó, dijo, qué buena idea se me ha ocurrido. Claro, después dijo que era un chiste, pero hay chistes de chistes. Hay chistes de chistes. Y hay alguien que ha estado en la Casa Blanca, quien ha tenido el cargo más alto y más importante del planeta,
debe entender que sus palabras pesan y no son precisamente chistes. Pero sin lugar a dudas, pues continúa la fobia contra los migrantes y supone uno le dará rédito entre sus seguidores, incluyendo migrantes, porque así son las paradojas de la política en este país, donde alguien habla muy mal, pésimo de los migrantes, y hay migrantes que le aplauden y le siguen. En fin, son las 9:19 de la mañana, Capicúa. Hacemos una pequeña pausa y al regreso, las noticias más importantes de este día de San Juan, 24 de junio de el 2024. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y a las 9:22 vamos con las noticias más importantes del día. La policía del Perú asegura haber detenido a 520 miembros de la banda criminal Tren de Aragua. El jefe de la Policía Nacional de Perú, el general Óscar Arriola, anunció el sábado la detención de 520 miembros de la banda criminal internacional de origen venezolano Tren de Aragua. Dijo, en ningún país tienen 3.600 criminales extranjeros en establecimientos penales. Acá se ha capturado a cabecillas del Tren de Aragua. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó ayer que la fase intensa del combate contra los milicianos del movimiento islamista palestino Hamas en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, donde el ejército israelí lanzó una ofensiva terrestre, está por terminar. Esto no significa que la guerra esté a punto de terminar, pero la fase intensa de la guerra está a punto de terminar en Rafah. Esa es su cita textual. Tras el final de la fase intensa, podremos redesplegar algunas fuerzas hacia el norte, y así lo haremos, continuó Netanyahu, y reiteró que el objetivo de la ofensiva es rescatar a los rehenes capturados por Hamas durante el ataque del 7 de octubre y terminar con el gobierno del movimiento islamista en Gaza. Al ser preguntado por la posguerra para Gaza, Netanyahu indicó que está claro que Israel mantendrá el control militar en un futuro próximo. También queremos crear un gobierno civil, si es posible, con palestinos locales, y un acuerdo regional para gestionar el suministro humanitario y más adelante las cuestiones civiles en la franja. Cita textual. A una semana de la primera vuelta de las elecciones legislativas en Francia, la extrema derecha lidera los sondeos y busca llegar a la mayoría absoluta, por delante de la alianza de izquierda y del bloque oficialista. La agrupación nacional RN de extrema derecha y sus aliados, entre ellos el presidente del Partido Conservador, los republicanos, Éric Ciotti, obtendrían entre 35,5 y 36% de los votos, según dos sondeos publicados ayer. Ante la perspectiva de un gobierno de ultraderecha, miles de personas se manifestaron en París y en otras ciudades de Francia para denunciar el peligro que supone el RN para los derechos de las mujeres. Durante la protesta, asociaciones feministas y sindicatos criticaron el feminismo de fachada, entre comillas, del partido ultraderechista. Al menos 5 personas murieron y más de 100 resultaron heridas ayer en un bombardeo ucraniano contra la península de Crimea, anexionada por Rusia, que señaló la responsabilidad de Estados Unidos en el ataque por suministrar armas a Kiev. La responsabilidad del bombardeo deliberado con misiles contra los civiles de Sebastopol recae principalmente en Washington, que suministró estas armas a Ucrania. Cita textual para el comunicado de las autoridades de Rusia. Según el ejército ruso, Ucrania usó 5 misiles ATAK-MS estadounidenses y 4 de ellos fueron interceptados. Los ataques en la ciudad de Sebastopol, que alberga el cuartel general de la flota rusa en el Mar Negro, no quedarán sin respuesta, añadió el Kremlin. En Venezuela, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, CEOFAN, el general Domingo Hernández Lares, compartió el sábado un post en X con imágenes de un video manipulado de María Corina Machado. El video muestra
a la señora Machado hablando de eliminar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a el CICPC y a la DGCIN, estos dos últimos cuerpos de investigaciones criminales y de contrainteligencia militar, respectivamente. El sitio especializado en verificación y desinformación, Cazadores de Fake News, informó que se trataba de la manipulación de un video en el que Machado participó en una actividad política, pero en el que la pizarra está limpia. Se trata de un post que Machado compartió en su cuenta X el pasado 15 de junio. Por su parte, María Corina Machado advirtió que, cito, es gravísimo que oficiales del alto mando militar difundan información falsa, que ellos mismos saben que es falsa, sobre mi posición hacia la Fuerza Armada Nacional. Cita textual. El presidente taiwanés Lai Ching-te calificó la autocracia de malvada después de que China amenazara con la pena de muerte a los activistas independentistas. Beijing ve a Lai como un separatista y organizó amenazantes ejercicios de guerra frente a la costa de la isla después de su toma de posesión el pasado mes. El viernes China emitió nuevas directrices para castigar a quienes apoyan la independencia de Taiwán, aunque no tiene jurisdicción legal en Taiwán. En respuesta, Lai dijo, cito, la democracia no es un crimen, el verdadero mal es la autocracia. China no tiene derecho a sancionar al pueblo de Taiwán. Taiwán dijo que había habido un fuerte aumento de la actividad militar china en la región, con algunos aviones llegando a solo 31 millas del extremo sur de la isla. La Corte Suprema en Washington finaliza su mandato con una semana repleta de decisiones importantes. Aquí hay solo una lista parcial. Los jueces se pronunciarán sobre dos casos de alto perfil relacionados con el 6 de enero. Uno sobre si Donald Trump tiene inmunidad penal por actos oficiales cometidos en el cargo y otro sobre si los alborotadores pueden ser procesados por obstrucción corrupta, un procedimiento oficial bajo una ley post-Enron. Se espera que el tribunal limite o descarte por completo su doctrina Chevron de 40 años de antigüedad, un pilar de la ley regulatoria que requiere que los jueces difieran a las agencias federales la forma de interpretar estatutos ambiguos. La mayoría anticipa que derribará los intentos de Texas y Florida de regular las empresas de redes sociales. El presidente argentino Javier Milei se reunió con el canciller alemán Olaf Scholz en Hamburgo como parte de una gira europea que ha sido recibida con protestas. Durante la reunión, los dos líderes discutieron la importancia de los minerales críticos, probablemente una referencia a las vastas reservas de litio de Argentina, un metal clave para la transición verde. Desde su elección en noviembre, Milei ha competido por disminuir la dependencia de su país de las empresas chinas para explotar sus reservas de litio, las quintas más grandes del mundo. A su vez, las empresas estadounidenses han aumentado el interés en Argentina y el secretario de Estado Antony Blinken dijo que ofrecía una oportunidad de inversión extraordinaria. 2 años después de la decisión judicial que anuló la protección constitucional del aborto en Estados Unidos, los demócratas están haciendo de los derechos reproductivos un foco clave de su campaña. La campaña de Joe Biden organizó más de 50 eventos en todo el país, centrados en el aniversario de hoy de la Organización de Salud de la Mujer, Dobbs vs. Jackson. La vicepresidenta Kamala Harris hará apariciones en Maryland y Arizona, argumentando que la decisión de anular Roe vs. Wade fue impulsada por jueces designados por Donald Trump. Mientras, la primera dama Jill Biden hizo 2 apariciones similares en Pensilvania en el día de ayer. Todavía estamos librando las batallas que se resolvieron hace tantas décadas, dijo la doctora Biden. Somos la primera generación que les damos a nuestras hijas menos derechos de los que nosotros hemos tenido. El gobierno de Gustavo Petro inicia un nuevo intento por cumplir su promesa de paz total en Colombia. Los diálogos de paz se establecerán con las disidencias de las FARC, autodenominadas como Segunda Marquetalia, que son lideradas por alias Iván Márquez,
que fue uno de los principales representantes de las FARC-EP en el acuerdo de paz de 2016. Las conversaciones iniciaron hoy en Caracas. Más de 1.300 peregrinos murieron durante la peregrinación anual Hajj en Arabia Saudita, cuando las temperaturas durante la reunión alcanzaron los 52 grados Celsius, 126 Fahrenheit, el más alto en 2 décadas. Este año, el Ministerio de Salud dijo que se brindó tratamiento a casi 500.000 de personas, incluidos 141.000 peregrinos no autorizados. Las muertes ponen de relieve la amenaza de un mundo más caliente y el riesgo que representa para los grandes eventos públicos. 1.300 peregrinos fallecieron por el calor. Un grupo de 23.000 trabajadores petroleros, representados por el abogado Leroy Garrett, representante de la organización Petroamigos, notificó al gobierno de Estados Unidos y a la Corte de Delaware, que lleva adelante la subasta de Citgo, sobre su condición de acreedores de PDVSA Holding por los pasivos laborales que reclaman a PDVSA. En un documento enviado a estos organismos, los trabajadores informan que existe un reclamo contra PDVSA Holding, la dueña de Citgo, y por lo tanto, en caso de una subasta y cambio de propiedad de la filial de PDVSA, los trabajadores petroleros tendrían que ser considerados para pagos indemnizatorios. Y el pasado sábado 22 se conoció el contenido de la Gaceta Electoral número 1060 del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, en el cual están las normas para acreditar a los testigos electorales de los partidos que trabajarán el 28 de julio. La organización aprueba un cambio relevante. Los testigos de mesa tendrán que supervisar el proceso, pero en el centro de votación donde aparecen. ¿De qué manera afecta esta decisión del Consejo Nacional Electoral publicada en Gaceta el pasado sábado el proceso electoral del próximo 28 de julio? Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué le hacemos a nuestro primer invitado en la mañana de hoy? El doctor Andrés Caleca, quien está en San Antonio de los Altos, allá en la Gran Caracas. Andrés, muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel, a ti, al equipo y a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Andrés, ¿qué implica esta decisión del Consejo Nacional Electoral publicada el sábado? Bueno, primero una consideración de carácter legal. Yo no soy abogado, como tú sabes, pero bueno, fui presidente del CNE, algo más o menos aprendí, ¿no? La ley orgánica del sufragio y participación política establece como requisitos para ser testigos de los partidos, en este caso de los candidatos a un proceso electoral, solamente 3 limitaciones. Una, que sea mayor de 18 años, por supuesto, que esté inscrito en el registro electoral y que sepa leer y escribir. Haciendo un uso abusivo de su capacidad de reglamentación de la ley. ¿Y por qué digo abusivo? Porque la ley no puede reglamentarse más allá de lo que la misma ley dice. Hay que interpretar lo que dice, claro, y no complementarla. Haciendo una interpretación errada de su papel reglamentario, el CNE entonces ha agregado un requisito adicional a los que establece la ley, haciendo más restrictivo la característica que debe tener el testigo. Como tú lo dijiste, el testigo entonces, además de estas 3 cosas que pide la ley, debe ser un votante en el centro electoral donde se halla la mesa correspondiente. Bueno, por supuesto, ¿cuál es el objetivo de esto? Ninguna de estas cosas son espontáneas, ni que porque a alguien se le ocurrió. Claro. Todo esto forma parte de una reingeniería electoral malévola, como yo la he llamado, que tiene por objetivo dificultar la participación electoral y la transparencia del proceso electoral a la oposición venezolana. El gobierno tiene perdida esta elección. Mira, Maduro en las mejores proyecciones alcanza cuando más 4 millones de votos. 20%, 30% del padrón electoral es lo máximo que le dan todas las encuestas, mientras que Edmundo González, la candidatura de la oposición real del país,
está superando ya el 50% de intención del voto. El gobierno sabe que no puede aumentar su votación porque la situación del país es catastrófica. El país no aguanta más a Maduro, lo rechaza realmente la gran mayoría del país. Y entonces se han dedicado a la tarea de impedir la participación de la oposición de distintas maneras, tasajeando el registro electoral. Ya sabemos que 4,5 millones de electores en el exterior no pueden votar. Sabemos que ha habido dificultades tremendas, o hubo dificultades tremendas para que se actualizaran los datos de las personas que han migrado en el país internamente, de los nuevos votantes, todas esas maniobras. Se eliminaron partidos, se eliminaron candidatos. Nuestra candidata era María Corina Machado, no Edmundo González. Bueno, todo esto forma parte de un plan que ahora se concreta en 2 direcciones fundamentales. Primero, disgregación de los centros, desagregación de los centros electorales del país. Se han creado casi 13,000 y tantas mesas electorales nuevas en Venezuela, disgregando centros electorales y llevándolos a centros electorales de 1 y 2 mesas, donde están trasladando votantes todos los días. Una de las cosas que le pedimos a todos los votantes en Venezuela, todos los días también, es que revisen diariamente dónde les toca votar, porque estamos siendo cambiados de sitio de votación. Andrés, has dicho, es una especie de rosario, ¿no? Una larga lista de inconvenientes que van sumando. La última es esta decisión anunciada el sábado, y vaya usted a saber cuáles más vendrán de aquí al 28 de julio. Bien. La pregunta es, ¿lograrán todos estos obstáculos disuadir el voto? Quiero decir, ¿lograrán el objetivo fundamental, que es que la gente desista de ir a votar, que dirá, ¿para qué ir a votar si tengo demasiados inconvenientes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué puede esto servir a efectos de ese Nicolás Maduro que, como dices, no puede ya subir su porcentaje de electorado? Bueno, efectivamente, esa última parte no va a subir. Con ninguna de estas maniobras le suman ni un voto. Ajá. Son maniobras para quitarnos votos a los opositores venezolanos. Sí. Ahora bien, está en las manos de la dirigencia política venezolana, social y política, porque fíjate, este es un problema que se ha convertido en un problema nacional. Aquí no vamos a una elección normal donde 2 candidatos. No, mira, aquí esto es una elección que el país tiene que decidir entre un futuro democrático o la instauración definitiva de una autocracia con rasgos totalitarios en Venezuela. De manera que este es un problema de toda la sociedad, no solo de los dirigentes políticos. Ahora bien, los dirigentes políticos y los dirigentes sociales, cuando hablo de dirigentes sociales, hablo de los dirigentes gremiales, magisteriales, religiosos, de los trabajadores, sindicales, etcétera, tienen que primero sortear, o tenemos que sortear estos obstáculos. Por ejemplo, este obstáculo que ahora dificulta la presencia de testigos, algunos calculan, le leí una declaración, una estimación a Eduardo Martínez diciendo que el padrón electoral que había de la oposición, que ya había alcanzado más o menos a cubrir el 90% de las mesas, sufre una merma alrededor del 40%. No estoy seguro que esto sea así, más o menos, pero seguro que sí lo afecta. Bueno, hay que superar esto. ¿Cómo se supera? Rápidamente, a 30 días, un poco más de 30 días de las elecciones, con la participación de todos. Los venezolanos tenemos que en este momento ofrecer, le pido a todos los venezolanos que me estén oyendo y que son votantes en Venezuela, ofrezcan su nombre como testigos en el centro de votación en el que votan, porque a lo mejor en ese centro de votación no los hay. Hay muchos que sí los hay. Okay. Ya los partidos venían trabajando en este tema y en muchos centros de votación y en mesas los testigos corresponden a ese centro. En las zonas más aledañas, más lejanas, y en los nuevos centros creados, porque eso ya lo dijimos, están creando centros todos los días. Allí es donde está el problema, hay que estar atentos y hay que superarlo. Y por otra parte, no desanimarse. Mire, César Miguel, hay que estar en Venezuela para darse cuenta de la emoción que hay, ciudadana que hay, en los lugares más remotos de la geografía venezolana. No lo dudo. El tema es muy importante. Ahora,
eso hace más peligroso al enemigo que tenemos enfrente. Ya. Nosotros tenemos que estar preparados para sortear y esperar cualquier otro tipo de cosas en el futuro. Andrés, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Gracias, San Miguel. Andrés Caleca, quien fuera presidente del Consejo Nacional Electoral, nos habló desde San Antonio de los Altos, en Venezuela. Son las 9:42 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso vamos a Colombia para hablar de los diálogos de paz que se reanudan hoy. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. El diálogo de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y la segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC se inicia hoy en la ciudad de Caracas. Este proceso de diálogo es la tercera apuesta de paz de Petro, pues en paralelo también se están llevando a cabo diálogos con la guerrilla del ELN y con el otro grupo disidente de las FARC, el autodenominado Estado Mayor Central, liderado por Iván Mordisco, alias Iván Mordisco. Vamos a Bogotá. Allí está el analista especializado en temas de paz y conflicto, Diego Arias. Diego, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. César Miguel, un buen día para usted, para el equipo, para la amplia audiencia que nos sigue a esta hora del día. Muy honrado por la invitación. Muchas gracias. Gracias por aceptarla. Diego, ¿tendrán éxito estos diálogos con la segunda Marquetalia, habida cuenta que ha habido cualquier cantidad de dificultades en los otros intentos por parte del gobierno de Petro? Yo soy de los que cree que sí hay un porcentaje relativamente alto, César Miguel y quienes están en la audiencia, de que este proceso con este grupo en particular termine bien. Estamos hablando de un grupo bastante reducido de antiguos miembros, mandos, César Miguel, de las antiguas FARC, que desertaron del proceso de paz. Digamos, no son el tipo de disidencia en relación a la otra que usted mencionaba, que se autorreconoce como Estado Mayor Central, que ellos nunca firmaron el acuerdo de paz. La segunda Marquetalia sí es el grupo que estuvo en el acuerdo de paz y bajo el argumento de que hubo un entrampamiento para vincularlos judicialmente a hechos de narcotráfico y bajo el argumento de que no se ha cumplido el acuerdo de paz, se alzaron en armas. Es un grupo que básicamente tiene asiento en muy pocas regiones del país, que está siendo diezmado por el Estado Mayor Central, por el propio ELN y por lo que se conoce aquí como autodefensas gaitanistas, y de hecho buena parte de San Miguel de sus mandos, como alias Romaña, el Paisa y otros, murieron en circunstancias muy confusas del otro lado de la frontera colombiana, es decir, en territorio venezolano. Pero yo creo que este es un grupo con el que puede lograrse, digamos, la paz. Ya hoy se instala, usted lo ha dicho en Caracas, una agenda de negociación que parece realizable y que más que cumplir todo el acuerdo de paz, se enfoca en transformaciones territoriales, César. ¿Iván Márquez estará en esto? Es posible, aunque él ha delegado en algunas otras personas, digamos, de su grupo dirigente esas negociaciones, pero dado que el diálogo, esta ronda va a iniciarse allá en Caracas, pues es posible. Estamos hablando de un Iván Márquez frente al cual en el gobierno anterior se desarrolló una operación militar que se presumía lo había terminado de dar de baja y sin embargo pues reapareció. Y César Miguel, en relación a las posibilidades de éxito, déjeme decirle que hay algo que está emergiendo en el discurso de esta antigua facción guerrillera y es su coincidencia con el gobierno de Gustavo Petro en lo que han dado de llamar el proceso constituyente. Al igual que el ELN está apropiando esa idea del poder constituyente, que no sabemos todavía en qué va a terminar, si en una convocatoria, una asamblea constituyente, pero es un signo, digamos, de coincidencia entre este grupo particularmente y los planteamientos del gobierno de Gustavo Petro. ¿Serían aliados políticos entonces de llegarse a la paz? Yo creería que sí, y para un momento que va a ser crítico, y es, César Miguel, en la transición de cuando termine este periodo de gobierno y quien suceda o siga, digamos, en el poder en los 4 años siguientes, porque es claro que ni con el Estado Mayor Central, César Miguel, ni con el Ejército de Liberación Nacional, ni con la segunda Marquetalia, se va a lograr un acuerdo en el tiempo que queda del gobierno nacional y más aún haya el tiempo suficiente para implementarlo. De manera que creo que va a haber una masa crítica de factores
que van a invocar la necesidad de la continuidad de este proyecto político. Yo no quiero sugerir que sea necesariamente Gustavo Petro para poder consolidar esa paz que empezó a dialogarse o a negociarse en estos 4 años de Gustavo Petro. Bien, lograría entonces por fin una paz o un acuerdo de paz, en este caso con la Segunda Marquetalia. ¿Y qué me dice Diego de los otros 2 frentes, el del ELN y el del Estado Mayor Central? En el caso del ELN, yo creo que es una paz que también va a ser posible. Casi que el programa de transformaciones que el ELN está reclamando es bastante coincidente con el programa de gobierno de Gustavo Petro. A pesar de algunas críticas que le hacen al presidente, el ELN entiende que es en otros lugares de lo que ellos llaman la élite, donde hay obstáculos para, digamos, promover e implementar esas reformas, pero yo encuentro una coincidencia fundamental con el presidente Gustavo Petro de parte del ELN. Con el Estado Mayor Central, yo tengo que ser franco, creo que es una paz más difícil, es un grupo que a la hora de asumir el tema de la paz se ha dividido, solo sobrevive una parte de esos frentes en la negociación con el gobierno, pero además creo que muchos coincidimos en que la naturaleza esencialmente de ser un cartel o una federación de estructuras, sobre todo vinculadas al narcotráfico, va a ser muy difícil que esa paz con ese grupo se logre de manera, digamos, unificada y que además signifique el real desarme y desmonte de la estructura criminal del narcotráfico que está detrás del Estado Mayor Central que dirige, como usted bien lo decía, alias Iván Mordisco. Ya. Diego, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Es un gusto siempre. Gracias. Diego Arias es un destacado analista político colombiano. Nos habló desde la ciudad de Bogotá, 9:51. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Otra que tiene que ver también con el presidente colombiano Gustavo Petro. El presidente de Colombia aseguró este lunes que su gobierno no espía a nadie después de que la Fiscalía abriera una investigación por las denuncias de una posible interceptación de teléfonos a magistrados de la Corte Constitucional. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, dijo el sábado que ordenó iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata por las denuncias de un posible espionaje a la Corte Constitucional de Colombia ante las denuncias en ese sentido presentadas por magistrados. Entre las posibles pruebas hay información de presuntas escuchas con interceptación a celulares de magistrados y otros funcionarios con procesos sensibles. Los magistrados tienen además entre sus funciones las de examinar si las reformas del gobierno aprobadas mediante leyes o decretos cumplen los requisitos de constitucionalidad. Algo bien delicado. Sí, señor. Gracias, Flor Alicia. Había leído más temprano la noticia proveniente de Lima, donde se nos dice que la Policía Nacional del Perú asegura haber detenido a 520 miembros de la banda criminal Tren de Aragua. Eso lo dijo el general Óscar Arriola, el jefe de la Policía Nacional del Perú. Vamos a consultar, a abordar este tema con la persona que más sabe del Tren de Aragua, la periodista Rona Riz, que es la autora precisamente de ese libro, el bestseller Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. Rona, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola César, gracias por la invitación, buenos días. 520 miembros capturados en Perú. ¿Qué nos puedes decir de esta noticia a todas luces escandalosa? Bueno, primero, escandalosa. Segundo, creo que debe ser muy imprecisa. Es imposible que hayan capturado en un solo procedimiento a 520 personas pertenecientes a una organización criminal que podría tener en este momento, siendo exagerados, unas 3.000 personas en general, ¿no? No solo sino en general. Entonces, en realidad, es bastante desproporcionado esto. No sé si la información, y creo que eso es un tema que es importante precisar, no sé si la información se refiere al acumulado a lo largo de todo este tiempo, de estos años, de 2017, 2018 hasta la fecha, o a qué se refiere, o si es una confusión, que es lo que yo creo que ocurre, y es que hay un problema, César Miguel, que está ocurriendo, y es que se criminaliza a los migrantes venezolanos, y hemos visto como Perú es uno de los países donde lamentablemente esto ocurre con más frecuencia, y se les atribuye la participación en delitos o en actividades en las que a lo mejor no están involucrados, o
se les vincula a organizaciones como el Tren de Aragua a las que a lo mejor no pertenecen. Entonces, creo que hay un problema aquí con esto. Vemos como Chile, que es uno de los países donde ha habido mayor presencia del Tren de Aragua, donde incluso acaba de salir una sentencia bien significativa en la que se condena a 99 años de prisión a miembros de esta organización por ciertos delitos, donde se están procesando judicialmente en 3 casos distintos a grupos del Tren de Aragua, y en Chile no se habla. Yo hace un mes tuve una entrevista con el director de crimen organizado de la PDI de Chile, y no llegaba ni siquiera, o sea, 100 hombres, 120 hombres, o sea, no llegan a 500 hombres la presencia del Tren de Aragua en Chile. Entonces, difícilmente puede haber 500, además 500 detenidos, porque si hay 500 detenidos, debe haber, no sé, no sé cuántos operando. Entonces, me parece que es un poco desproporcionada la información. Cuando se habla del Tren de Aragua y esta especie de gran transnacional del crimen, estamos hablando de que todos sus integrantes son venezolanos, Rona. Bueno, en este punto y en este momento no creo que sea así. Ya en el caso, por ejemplo, chileno, justamente se identificó la participación de personas de otras nacionalidades, pues también chilenos, bolivianos, en los casos que se han judicializado en Chile, con vínculos con el Tren de Aragua. No significa que eran parte de la gran estructura, pero sí personas que estaban trabajando para el Tren de Aragua, o sea, que ya se habían sumado o juntado con el grupo. A eso además habría que agregarle funcionarios de cuerpos de seguridad que con seguridad tiene que haber, se han corrompido en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela y en Chile, que tienen vínculos con esta organización. Entonces, en realidad, cuando lo miras de esa manera, te das cuenta que pues ya a este punto debe haber personas de otros países, de otras nacionalidades involucradas con la organización. Rona, escuchándote, corrígeme si me equivoco, por favor, pero me da la impresión de que te parece más seria la aproximación o el comportamiento o la información que brinda, por ejemplo, el gobierno chileno a la que brinda el gobierno peruano. ¿Es así? Definitivamente. O sea, no significa que no haya investigación y que no haya funcionarios serios haciendo un trabajo serio en Perú. Lo que sí creo es que en Perú se ha utilizado este tema desde la propia presidenta, que ha hecho declaraciones en las que se intenta criminalizar a los venezolanos y estigmatizar a la migración venezolana. Entonces creo que lo han desviado y han intentado eso, pues, de alguna manera incluso politizar el tema para perjudicar o para afectar a la migración venezolana. Mientras que en Chile siento que ha sido manejado con más seriedad, con más respeto, y creo que, bueno, con más profesionalismo. Así, pues así, pues es lo que creo. Ahora, el Tren de Aragua, dijiste en algún momento, tú le estimas unos 3.000 miembros. ¿Cómo están distribuidos esos 3.000 miembros? ¿Dónde está la mayoría de su actividad? Bueno, esa era la cifra que yo calculaba aproximadamente cuando publiqué el libro, que fue comienzo de 2023. Luego de eso vino lo que ya sabemos que fue la toma de la prisión de Tocorón, que fue en septiembre de 2023. Eso definitivamente fue un duro golpe a la organización y ahí hay un impacto. O sea, es posible que eso haya de un solo golpe, como decimos, reducido a 1.000 posiblemente la cantidad de personas, porque no todas las personas que estaban en Tocorón eran miembros del Tren de Aragua, pero sí había una cantidad de personas importantes que pertenecían a la organización. Entonces, ¿dónde están? En este momento, bueno, sigue, lo que te voy a decir, no sé dónde están exactamente, pero te voy a decir dónde se mantienen las operaciones que existían desde antes, pues. En el caso del Estado Bolívar, en la zona minera, sigue habiendo una operación. No ha habido información acerca de que se haya desplazado a las personas del Tren de Aragua que tenían el control de las Claritas, por ejemplo. Eso sigue operando. O por lo menos, si no se han desplazado, se supone que siguen operando allí. Luego está en la zona del Estado Sucre. También hay un movimiento y hay digamos, como una base importante de la organización. Han sido desmantelados algunos campamentos, pero al parecer siguen, la información que tengo es que siguen miembros del Tren de Aragua operando en esa zona. Luego en la frontera entre el estado Táchira y el norte de Santander, del lado del norte de Santander, lo que sería Villa del Rosario, La Parada, hay miembros del Tren de Aragua operando. En Bogotá hay miembros del Tren de Aragua operando. En varias provincias de Chile todavía hay miembros del Tren de Aragua operando. En Lima y otras provincias de Perú también hay miembros del Tren de Aragua operando. O eso es lo que reportan las autoridades de esos países. Digamos, es lo que se ha reportado y lo hemos visto. Acaban de detener a una persona, a una persona importante o a 2 ya en Colombia hace poco. En Bolivia incluso detuvieron a 2 también hace poco. En Chile siguen deteniendo. O sea, eso. ¿Y qué me dices de Estados Unidos, Rona? Ajá, en Estados Unidos.
En Estados Unidos lo que hay concreto es que se ha identificado a miembros del Tren de Aragua dentro del territorio de Estados Unidos y algunos de estos miembros del Tren de Aragua han sido capturados cometiendo ciertos delitos. Sin embargo, no hay todavía una precisión, creo que las autoridades todavía no tienen esa confirmación de que exista una operación del Tren de Aragua en Estados Unidos. Lo que se han identificado son casos que podríamos hasta ahora considerar casos aislados de personas que efectivamente habrían pertenecido a la organización y se fueron a Estados Unidos y pues han cometido delitos. Pero la operación del Tren de Aragua en Estados Unidos no ha sido confirmada por ninguna autoridad hasta el momento. Rona, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César. Rona Rísquez es la autora del libro Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, de Editorial Dagmar. Son las 10 en punto de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy. ¿Cómo se vive cuando tu pareja está deprimida? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. ¿Qué hacer si mi pareja está deprimida? ¿Cómo se convive cuando uno de la pareja padece de depresión y quiere estar aislado, quiere estar solo, no comparte, pues se hunde en ese cuadro depresivo? Eso afecta terriblemente a la pareja, al otro integrante de la pareja o a la otra integrante, y podría esto complicar la pareja como tal. ¿Puede, sin embargo, ayudar esa persona a su pareja que está deprimida? Ese es nuestro foro en la mañana de hoy. Aquí en Miami contamos nada menos, nos honra mucho, que con nuestra muy querida, la doctora Edith Shiro, psicóloga clínica, la autora de El inesperado regalo del trauma, ya traducido al castellano. Edith, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, hola, qué felicidad estar con ustedes. Gracias, César, por estar aquí. A ti. Y en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, allá en Venezuela, está el psicólogo especialista precisamente en terapia de parejas, Pedro Torrellas. Pedro, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por permitirme estar con tu audiencia. Mi primera pregunta, ¿qué es la depresión y qué caracteriza a una persona deprimida? Comenzamos contigo, Edith, por favor. Mira, la depresión puede ser un diagnóstico clínico que tiene como características cambios de humor, de tristeza, de melancolía, baja energía, falta de motivación, indiferencia, de dolores físicos, como quejas y sí, pocas ganas de vivir muchas veces. Esto puede venir por varias causas y varios orígenes. O sea, puede ser algo endógeno, eso quiere decir físico, fisiológico, puede ser un desbalance químico, puede ser experiencias traumáticas de vida, puede ser problemas de experiencias en relaciones. Entonces, las causas pueden ser varias. Lo que sí es que se presenta muchas veces de una manera muy típica y muchas veces irritabilidad, rabia, molestia y falta, incomodidad, también son manifestaciones de depresión. Hasta la ansiedad puede ser manifestación de depresión, que eso es algo que muchas veces la gente no sabe. Bien, tengo una persona deprimida en una pareja. ¿Qué le pasa al integrante de la pareja que no está deprimido? Le pregunto a Pedro Torrellas. Es válido analizar el entorno emocional de la persona que está deprimida. Generalmente la persona que acompaña el proceso pues tiene una historia. En muchos casos esa historia versa de un conflicto no resuelto que genera esa conflictividad, esa historia desgastante. Es válido analizar al entorno y cómo se están tratando en la dinámica cotidiana. A ver, esa persona, la depresión no tiene nada que ver con la pareja, pongamos, pero sin duda la pareja va a terminar afectada. ¿Qué ocurre, Edith?
Por supuesto, sí, muy de acuerdo con Pedro en el sentido de que cuando una persona está sufriendo algún tipo de depresión o en general cualquier tipo de enfermedad o dificultad, obviamente que eso afecta a las relaciones alrededor, no solamente la pareja, también la familia en general, también los amigos, también la gente con la que se trabaja, y eso puede traer consecuencias importantes. Entonces, una de las cosas más necesarias para hacer primero es, sobre todo para la pareja, informarse de qué es lo que está pasando, tener conocimientos, entendimientos y una manera de aceptación y reconocimiento de lo que está pasando es fundamental. Muchas veces la ignorancia de lo que está pasando responsabiliza al que está deprimido con situaciones y eventos que son muy difíciles de manejar, ¿no? Muchas veces culpamos a la persona deprimida y decir, ¿por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no estás actuando de cierta manera? ¿Por qué estás reaccionando de cierta manera? ¿Lo estás haciendo a propósito? ¿Me estás haciendo un daño a mí? Y porque no hay el conocimiento que tal vez hayan limitaciones reales que estén afectando la relación de pareja, ¿no? Entonces es muy importante informarse y educarse al respecto. Habría que hacer, te pregunto, Pedro, un diagnóstico inicial, es decir, determinar que tal persona está deprimida para entonces proceder en consecuencia. Pienso que es válido hacer un diagnóstico, por supuesto, pero también es válido hacer un diagnóstico del sistema afectivo que esa persona transita. ¿Cuál es el clima emocional que ha generado, que ha llegado a ese punto de quiebre? Como lo dijo Edith, muchas depresiones no se expresan necesariamente con decaimiento, se expresan con irritabilidad, con querer el conflicto. Entonces la persona que acompaña se confunde porque, bueno, ¿cómo es que dicen que estás deprimido? ¿Cómo es que tú estás diagnosticado y tú quieres pelear? Tú quieres ir a un conflicto que no termina nunca. La persona deprimida, cuando dijiste, Pedro, evaluar el sistema, ¿podrías explicar la idea un poco más, por favor? ¿Cómo no? El sistema familiar es un sistema por donde generamos vínculos. Y esos vínculos a veces vienen con historias de familias no funcionales, en donde hay un desgaste, donde manejamos mal los conflictos, manejamos mal el manejo de las emociones, generamos conflictos cotidianos y por consecuencia llega un día que algún miembro entra en depresión o entra en una adicción, lo que fuera. Hace un síntoma. Y en ese se llama caso, el paciente identificado. ¿Y qué se hace entonces en ese caso? Bueno, atender clínicamente no solamente a la persona que termina siendo identificada como paciente, el que hace la crisis, sino involucrar al sistema familiar, a los miembros que están implicados directa o indirectamente. Ya. Edith, la persona que no está deprimida, vamos a decir a efectos de la conversación, la persona sana, entre comillas, ¿queda afectada de qué manera? Porque la persona deprimida le echa la culpa, la responsabiliza de su malestar, o sencillamente porque no puede manejar la situación. Mira, yo soy de las que pienso que cuando existe algún diagnóstico, cuando existe algún síntoma, no se puede aislar al individuo de lo que está sucediendo a su alrededor. No solamente porque lo que le pasa al individuo afecta a la pareja, a los hijos, a los padres, con la persona con la que coexiste, con el sistema, como dijo Pedro, pero también porque muchas veces parte de lo que perpetúa los síntomas, parte de lo que hace que continúen estos síntomas tiene que ver con las dinámicas familiares y parte que tiene que ver con las dinámicas de las relaciones. Entonces, hay como una especie de interrelación en lo que está pasando. César, o sea, en otras palabras, si estamos con una pareja que está deprimida, no podemos hacernos los locos o pretender que no está pasando, porque esa persona no nos está pudiendo acompañar en nuestro día a día, en las actividades que queremos hacer o en en la coexistencia, porque eso va a afectar las decisiones de pareja, va a afectar las decisiones claro. Como padres. Entonces, es muy difícil
sobre todo una persona que está profundamente deprimida, una persona que está clínicamente deprimida, no está funcionando en su día a día. Entonces, ¿cómo mantienes una rutina? ¿Cómo mantienes un funcionamiento, una dinámica familiar cuando tienes una persona así? O sea, es muy importante identificarlo, muy importante verlo. Muchas veces pasa que esa depresión afecta tanto a la pareja. Es como, o sea, como un diagnóstico de cáncer, como un diagnóstico de alguna otra enfermedad física. Afecta tanto al que está cuidando o al que está viviendo con esa persona, que esa persona, ese cuidador o cuidadora, también tiene que cuidarse a sí mismo, porque le está afectando en su vida de todos los días. Entonces, muchas veces hay que buscar ayuda porque no necesariamente es responsabilidad de la pareja nada más. Ahí tiene que haber un sistema de apoyo profesional, familiar, de amigos, para poder cargar un poco esta situación y poder apoyar a que se salga de esto, que por supuesto tiene salida y por supuesto tiene solución. Y claro que se puede hablar de cómo se puede mejorar esta situación, pero no se puede hacer solo. Esto hay que hacerlo en apoyo y con ayuda. Pedro, en tu experiencia clínica, cuando se dan situaciones como esta, ¿con qué frecuencia termina con la ruptura de la pareja? Bueno, es interesante. La ruptura ya viene en curso a largo tiempo atrás. Las rupturas no se gestan a corto plazo. Las parejas dejan de tratarse con cordialidad. Las parejas se quitan el afecto, se quitan la intimidad, se quitan la diversión, hasta que llega un día que una gota derrama el vaso. Entonces ese proceso va en curso y eso puede durar meses o años hasta que se llega a la expresión de la decisión de tienes que irte, me tengo que ir. Lo ideal es atender eso en los primeros síntomas, no dejar que eso cargue en el tiempo. Claro, lo que pasa es que a veces es difícil identificar que eso es lo que está pasando. Muchas veces lo que hacemos es culpar o responsabilidad a la pareja de que no está queriendo contribuir o no está queriendo hacer las cosas como son, sin realmente entender que hay un proceso por debajo que está pasando ahí. Entonces es difícil hasta que se identifica ya, a veces es muy tarde o a veces ya ha afectado tanto la relación que empieza a resquebrajarse, ¿no? Incluso yo agregaría a lo que dice Edith, que a veces hay un tercero que está oculto. En las parejas venezolanas es muy común. Y esa persona que está oculta, que no aparece en escena, tiene una cuota parte importante en el desastre que se está construyendo. Pero ahí nos estaríamos alejando del tema de depresión, ¿no? Es que sí, el triángulo en un momento hace fiesta, pero después termina en tragedia. Claro. Pero ahí nos vamos de la depresión porque ahí entonces tenemos el tercero en discordia. Edith, dijiste que sí tiene solución el problema en el caso puntual de la pareja deprimida. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Dónde está la solución? La manera como yo lo trabajo, por lo menos en mi clínica y con los pacientes con los que trabajo con depresión, es que el primer paso es una aceptación radical de la situación. Lo primero que hay que hacer, como dije antes, es identificarlo, reconocerlo, ponerle nombre y aceptar que eso es lo que está pasando, que muchas veces es muy difícil aceptarlo. Cuando tienes una pareja deprimida, cuando tienes un hijo deprimido, cuando tienes un padre deprimido, es muy difícil aceptar, pero ese paso de realmente aceptarlo es lo que realmente va a comenzar el proceso de sanación. Después de eso, es muy importante buscar ayuda. Y la ayuda, ¿por qué es importante? Porque a veces la persona que está conviviendo con la persona deprimida no tiene las herramientas, porque está muy involucrado emocionalmente para poder salir adelante. Entonces, buscar ayuda profesional, la medicación muchas veces, dependiendo qué tipo de depresión es, ayuda muchísimo y es necesaria y es importante y hace cambios realmente drásticos en poder salir de la depresión. Hacer ejercicios, hacer deporte, movilizarse, cambiar un poco la rutina de vida, empezar a identificar cuáles son esos factores que han contribuido con la depresión de la persona, qué comidas, qué medicamentos, qué alimentos, qué situaciones traumáticas tal vez han afectado a esta persona y empezarlas a procesar y trabajar. Muchas veces, César, tú sabes que yo te voy a decir esto, la depresión o situaciones de trauma son justamente el trampolín y la oportunidad para hacer una gran mejoría en la vida.
Son ese regalo inesperado del que trauma. puede hacer, sí, que puede hacer que cambie mucho la situación, ¿verdad? Decir, ok, esta es justamente la oportunidad de que la pareja mejore, de que haya un cambio de vida importante, que se busquen nuevas metas, de que hayan como nuevos horizontes, de ver, ok, esto no ha funcionado, vamos a hacer algo distinto para salir adelante. Pedro, comentaste el caso de la persona deprimida, pero de repente actúa con agresividad, que es lo contrario de lo que uno puede pensar de una persona deprimida. Una persona deprimida no habla, se aísla. Por ejemplo, ¿cómo diagnosticar, cómo saber que la persona está deprimida? ¿Tiene algunos síntomas específicos? Sí, nosotros hablamos, por ejemplo, de rabias encapsuladas que generalmente tienen capas de culpa. Acuérdate que hay gestiones emocionales que no salen bien, que no van bien en la vida. Y el ser humano que no transita bien sus emociones, que no logra entender sus propios procesos de cómo se maneja en las diferencias humanas, pues tiende a quedarse con un resentimiento, con un rencor. Años después eso se puede transformar en eso que tú llamas ese proceso depresivo. Ya, el tiempo se nos ha acabado. Te voy a dejar la palabra de cierre, Edith, a manera de conclusión, por favor. Sí, quiero aclarar que es importante dar espacio a lo que es tristeza y reacciones naturales y normales y esperadas de depresión cuando hay pérdidas de seres queridos, cuando hay situaciones difíciles. Eso no necesariamente es algo negativo y es algo que hay que cambiar. Una persona que está triste y deprimida por meses, por algunos meses porque perdió un ser querido, está perfectamente bien y aceptable. Es cuando esta situación se vuelve crónica y larga que hay que realmente atenderla. Y quiero dejar este mensaje, como siempre, de esperanza y de posibilidad de que todo esto tiene solución también, que si lo trabajas, si lo identificas y lo procesas, por supuesto que hay un mejor horizonte y hay una luz al final del túnel. Y siempre hay profesionales alrededor que también pueden apoyar en esto. Así que gracias por traer este tema tan importante para concientizar. Y gracias a ti por aceptar nuestra invitación y acompañarnos, Edith. Edith Ciro, la doctora psicóloga clínica aquí en Miami. Muchas gracias, Edith. Claro que sí. Y en Barquisimeto, muchísimas gracias al psicólogo especializado en terapia de pareja, el doctor Pedro Torrellas. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y por permitirme llegar a la audiencia y entender que con la salud mental no juguemos. Trabajemos por ser mejores. Así es. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y al regreso vamos a Houston para ocuparnos de la demanda de los 23,000 trabajadores petroleros contra PDVSA con el doctor Leroy Garrett. Ya regresamos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. El abogado Leroy Garrett, representante de la organización Petroamigos, que reúne a los 23,000 trabajadores que fueron despedidos por Hugo Chávez de PDVSA, le ha notificado tanto a la Corte de Delaware como al gobierno de Estados Unidos que la Corte que lleva adelante la eventual subasta de Citgo de su condición de acreedores de PDB Holding. ¿Qué significa esto? Vamos a Houston para hablar directamente con el doctor Garrett. Leroy, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. César Miguel, en nombre de Petroamigos y del mío propio, muy honrado de nuevo. ¿Qué significa esta notificación? ¿En qué punto estamos en este momento? Estamos en una encrucijada. La citación de PDVSA Holding se realizó hace 3 semanas bajo la regla 4 del procedimiento civil federal. Eso significa que nosotros le hemos dado la cortesía a ellos de prepagar el acuse de recibo. Sin embargo, estamos, y todo indica que es posible de que la subasta continúe. Nadie tiene el poder de saberlo. Eso es privativo del gobierno federal y ellos pueden hacer la extensión, ordenar la subasta 5 minutos antes del deadline. ¿Qué queremos hacer? Bueno, el procedimiento civil americano habla de la figura del implead. En español no es muy
exacta la acción. Sería asimilable a una rogatoria, pero no es a los efectos del Código Civil americano una rogatoria, sino que estamos convocando a los posibles nuevos propietarios de ocurrir la subasta para que se den por citados y reconozcan nuestra condición de acreedores. A todo evento ya es público y notorio, tanto para el juez Stark, que es el juez del embargo, digámoslo así en venezolano, como para la señora Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, y la dirección de la OFAC, que es la Oficina Federal de Activos Extranjeros, que nosotros estamos en este litigio y que el litigio está en proceso civil normal. En el caso de este IMPLID, se aplicaría una vez que ya la subasta determinó que hay otro propietario, hay un nuevo propietario. ¿Es así como funciona? Eso es correcto, César Miguel. Exactamente así. O sea, no puede ser anticipada porque jurídicamente material es imposible. Habría que ya ver la subrogación de la propiedad. Ahora, no se da la subasta, que es el caso que tenemos en este momento, y eso se prorroga en el tiempo, eso se prolonga. ¿Qué ocurre? Bueno, hay varios escenarios que estamos contemplando. Primero, la posición de Petroamigos de estar absolutamente de acuerdo que los activos sigan en manos de los venezolanos, aunque sea nominalmente. Esta acción que hemos tomado es precisamente porque a todas vistas, César Miguel, tú sabes muy bien que nosotros somos un estado en beligerancia. Hay un cuasi gobierno y un gobierno real dentro de la jurisdicción de la República. Allí todo puede ocurrir. No hay un principio de legitimación, no hay un propietario absoluto de los bienes. Ahora bien, si eso no ocurre, la subasta, ellos en PDVSA Holding están obligados a hacer presencia o no en el juicio. Si hacen presencia, iremos a un proceso de exhibición de pruebas. Si no hacen presencia, la juez determinará y juzgará al fondo. Nosotros tenemos un caso blindado y es incontrovertible, es público y notorio, es universal. Ya. O sea, estamos montados donde tenemos que estar montados. Muy bien. ¿Qué mensaje entonces a estos 23,000 trabajadores? A la fecha de hoy, 24 de junio, ¿a qué deben atenerse? A que se va a hacer justicia. A todo evento. ¿Cuándo y cómo? Nosotros estamos estimando varios escenarios. El primer escenario sería, es difícil, pero el averaje podría ser 9 meses a partir de esta fecha, si el procedimiento no es litigado. Ahora bien, la práctica de los nuevos acreedores, como bien tú sabes, son compañías transnacionales. Puede ser que nos inviten a la mesa de negociación. Nosotros estamos abiertos a una salida negociada. Porque lo que estamos en estado de emergencia y ya han sido 20 y pico de años, César, y la gente necesita su sosiego, ¿no? Entonces, todas las opciones que tenemos en Petroamigos están sobre la mesa, pero con el compromiso de que se haga justicia a los trabajadores y que el arreglo que salga sea satisfactorio para todas las víctimas. Le doy muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. César Miguel, honrado estoy. Siempre es grato hablar contigo y escuchar tu buena música. Muchas gracias. Leroy Garrett es el abogado de Petroamigos. Nos habló desde la ciudad de Houston. 10:30 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Escucha esto, César. Solo 16 incendios producidos en la última década fueron responsables del 82% del área total quemada en Chile en medio siglo. En el verano austral de 2019 a 2020 se quemaron en Australia 23 millones de hectáreas, una superficie equivalente a la mitad de España. Los 6.669 fuegos desatados en Canadá en el año 2023, cuyas cenizas llegaron hasta Galicia, hicieron de ese año el peor de su historia. Siberia lleva 5 veranos sufriendo incendios a gran escala.
y los 10.518 fuegos producidos en territorio español en el año 2022 se llevaron por delante 115.195 hectáreas arboladas. Para algunos, estas señales indican que el planeta está entrando en una nueva era del fuego, el piroceno. Dios mío. Gracias, Flor Alicia. Donald Trump volvió al discurso anti-inmigrante, volvió a hablar fuerte de los inmigrantes y planteó en un evento en Filadelfia que son tan violentos que sería bueno montar una liga de esta UFC, Ultimate Fighting Championship, con solo migrantes. Vamos hasta la ciudad de Washington, donde está el doctor Ernesto Castañeda. El doctor Castañeda es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos del Immigration Lab de la American University. Ernesto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, César Miguel. Su primera pregunta, su impresión de esta última ocurrencia que dijo el propio señor Trump. Es muy buena idea, muy buena ocurrencia, aunque después dijo que era un chiste. Así es, son ocurrencias que da en sus rallies, que está hablando de programación para la televisión, más que preocuparse por políticas de gobierno o solucionar los problemas del país. Está pensando en qué programación sería interesante para el público, en este caso proponiendo en broma o no a su amigo Dana una liga de luchadores de MMA inmigrantes. Entonces, pero esta broma nos explica mucho de cómo piensa Donald Trump. Hay una deshumanización de los migrantes aquí, hay un estereotipo de que son violentos, como bien decía, y como que vinieran esos aliens de otro planeta que no son parte de las comunidades de Estados Unidos. Ya en la historia del boxeo, de los deportes, siempre ha habido migrantes del Caribe, de África, de muchas partes, que han sido muy exitosos en los deportes. En el boxeo son muchos hijos de migrantes o migrantes mismos los que tienen mucho éxito, porque es una manera de sobresalir en la ciudad. También hay un migrante, un dreamer latino, Víctor Altamirano de México, que es parte de la UFC. También hay mucha gente que viene de Irlanda y otros países. Así que esto muestra un desconocimiento de la vida real, un desconocimiento de que los inmigrantes están en todos lados. Y es otro ejemplo de que quiere dividir supuestamente a los migrantes recién llegados de Latinoamérica como violentos, con los migrantes de otros países, los que están establecidos aquí, como personas que no pensarían en la lucha. Ese discurso es un discurso en función electoral que aparentemente le da rédito, ¿verdad? Le resulta conveniente. ¿Por qué le resulta conveniente dentro de la propia comunidad de migrantes? Porque hay muchos inmigrantes latinos que apoyan a Donald Trump. Sí, así es. Está viendo, por ejemplo, que la nueva propuesta del presidente Biden de regularizar a algunos inmigrantes, muchos de ellos latinos, al estar casados con un ciudadano, es muy popular y le serviría electoralmente a Biden. Entonces, Trump ha querido también jugar con estas diferencias entre los migrantes, unos mejores que otros. Proponía hace unos días el darle la carta de residencia a la gente que se graduó de la universidad, algo igual para dividir a los migrantes que lo merecen y a los que no. Entonces, estos discursos sobre la migración violenta, los recién llegados, los venezolanos contra otros, es un intento claro de dividir a la comunidad migrante, que es muy diversa, y dividir a los latinos, exactamente, para que la gente que ya es ciudadana piense ella que es mejor que la que está llegando por razones de fuerza mayor, escapando la violencia, la guerra, etcétera. Y bueno, recordemos que el racismo estructural es una ideología que funciona en gran parte porque las personas excluidas, las víctimas, muchas de ellas internalizan este discurso de ser inmorales o ser menos. Entonces se crea una diferenciación entre las comunidades, entre gente que quiere pasar como de la mayoría, como blanca, y votar como Trump, como una indicación de que ellos ya le hicieron, de que ellos son exitosos, y que los que van llegando no son tan buenos como ellos. ¿Por qué el énfasis con los venezolanos puntualmente?
Así es, ahora la llegada a Nueva York, otras ciudades, es de gente que viene saliendo de Venezuela desde hace muchos años, que han estado en otros países y están llegando a nuestras fronteras, muchos de ellos pidiendo asilo de manera legal, entregándose, siguiendo un proceso. Sin embargo, en este evento, él le comentaba ejemplos recientes muy lamentables de algunos inmigrantes, un par de ellos venezolanos que habían cometido un acto criminal terrible, pero no mencionando que la mayoría de los venezolanos, la mayoría de los inmigrantes, vienen a trabajar, no vienen a cometer crímenes, y que la tasa de migración, la tasa de criminalidad es mucho menor con los inmigrantes que los nacidos en Estados Unidos. Entonces, mencionar a uno o dos casos, aunque sean verídicos, estigmatiza a toda la comunidad y es muy peligroso, y en efecto busca dividir a los latinos y busca crear miedo entre la audiencia que no tenga un contacto directo con la migración. Pero es un discurso, en el fondo, tramposo, porque el criminal es criminal independientemente de su nacionalidad, ¿verdad? Hay criminales locales y hay criminales inmigrantes, pero la inmensa mayoría de los migrantes son gente de bien. Y la inmensa mayoría de los migrantes venezolanos son gente de bien, gente trabajadora, que si salió de Venezuela es por las condiciones terribles que tiene la vida en Venezuela. ¿Por qué se manipula políticamente esa circunstancia? Absolutamente, es pintar una caricatura, deshumanizar, jugar un poquito con los estereotipos en los medios en inglés como Fox News y jugar con la ignorancia de algunas personas en estados en medio del país que tengan poca población migrante, que no conozcan en verdad a venezolanos o migrantes que los pueden tratar día a día en sus empleos, que les pueden traer comida, etcétera. Entonces es un juego exactamente tramposo para crear un temor, un miedo que no existe. También es muy peligroso que Trump haya jugado con esta idea de que Venezuela, el gobierno venezolano, de alguna razón, de alguna manera, está mandando a la gente directamente de las prisiones y los asilos y psiquiátricos y mentales, que está vaciando las poblaciones y mandándolas aquí. Se está confundiendo con películas de los 80s, con lo que alguna vez se dice que pasó en Cuba, con el Marielito y demás. Sí. Algunos prisioneros, muchos de ellos políticos, se les dio la opción de salir hacia Estados Unidos y ahora lo está proyectando eso a los venezolanos, lo cual no es cierto. Entonces es muy peligroso, es falso y es importante que los medios como usted clarifiquen que este es un discurso mañoso y no basado en los hechos. Mañana se crea esta pésima imagen de los venezolanos. ¿Y qué ocurre? Porque hay un discurso contra el inmigrante latino, y en el caso de los latinos subraya a los migrantes venezolanos. ¿Qué puede ocurrir? Crímenes de odio, exclusión, racismo, segregación, que no se le contrate a las personas. Y eso no es algo nuevo con Trump. Lo hizo cuando él trabajaba con su papá en bienes raíces en Queens y Brooklyn. De manera sistemática excluían a personas de origen afroamericano, de origen africano. Cuando corrió a la presidencia en el 2015, cuando anunció su candidatura, habló específicamente de los mexicanos como gente criminal. En las campañas del 18, del 20, subrayó específicamente las caravanas de centroamericanos para vilificarlos. Y ahora está haciendo otras poblaciones, está dirigiéndose mucho a la comunidad venezolana. Pero es algo que él está como tratando de actualizar su discurso a lo que dicen las noticias, pero afortunadamente vemos que esto no le funcionó en el 18, en el 20, en el 22. Ese discurso anti-inmigrante no fue suficiente para que él o muchos republicanos en estados competitivos, en estados bisagra, pudieran ganar las elecciones. La población sabe que la historia migrante es mucho más compleja y que la gente viene aquí y es un beneficio para el país, que vienen a trabajar, a contribuir, a pagar impuestos y a crecer la economía. Doctor Castañeda, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Un honor. Muchas gracias. Buen día. Buen día. El doctor Ernesto Castañeda es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos del Immigration Lab de la American University allí en la ciudad de Washington. Vamos a una pequeña pausa. Al regreso hablamos de el triunfo de la Vinotinto el pasado sábado y lo que le espera ahora en la Copa América. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM
en Miami. Pues bien, el camino a seguir, ¿cuál es el camino a seguir para seguir con esa inspiración de Jackson luego del triunfo en Santa Clara de la Vinotinto frente a la selección ecuatoriana? Aquí en Miami está el buen amigo, periodista deportivo, Francisco Blavia. Francisco, buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Hola César, ¿cómo estás? El placer siempre es mío. Saludos para ti y para toda la audiencia. Y felicitaciones por Joaquina, por supuesto, ¿no? Muchas gracias. Muy amable. Bueno, por supuesto. Si lo hago con la mamá, lo hago también con el papá, pues. Creo que es justo y necesario. Francisco, cuéntanos de tus impresiones de ese encuentro del día sábado. Bueno, yo creo que lo más importante es que Venezuela capitalizó los errores del contrario y aprovechó esa superioridad numérica para conseguir algo que no había alcanzado nunca, ni en Copa América, ni en eliminatorias, que era voltear un partido al que llegaron perdiendo al medio tiempo. Y me apoyo en estadística que para mí es súper contundente, si se puede utilizar esta suerte de hipérbole, que de mi buen amigo Renzo de Vicenzo de Socerdata. 165 partidos tenía Venezuela, fuera de Venezuela, comenzando perdiendo y alcanzando la victoria. Entonces lo que habla es de la importancia que tuvo precisamente capitalizar la tarjeta roja César de Ener Valencia, que dejó con 10 Ecuador, que incluso se fue arriba, y poder ganar un partido. Además también y creo que hay que darle todo el crédito, o parte del crédito, al entrenador Fernando Bocha Batista, porque nunca antes Venezuela había contado con goles de 2 suplentes. Y lo consiguieron tanto John Del Cádiz, su primero en la selección, y como el propio Eduardo Bello. Entonces yo creo que fue el día de las primeras oportunidades y en un debut de Copa América que nos ha generado tantas expectativas. Muy bien. ¿Qué viene ahora, Francisco? Bueno, ahora viene un partido que yo siempre insistí y lo dije en la previa, que el partido contra Ecuador era clave. Evidentemente que México es un rival muy duro, no anda bien. El proceso de Jaime Lozano ha sido bastante criticado. Consiguió una victoria sufrida ante Jamaica en el debut durante este pasado fin de semana. Y bueno, se mantiene, no tiene que viajar mucho Venezuela, porque de Santa Clara baja a Los Ángeles, al SoFi, para lo que va a ser ese partido. Pero lo más importante es que se abrió la puerta del primer lugar, porque hay una realidad. Quedar segundo de este grupo, César, lo más seguro es que te obligue a enfrentar a la gran candidata y la campeona del mundo, Argentina. Claro. Porque el primero del A, donde está Argentina, se cruza con el segundo del B. Entonces, ¿qué está en juego mañana? Perdón, mañana no, pasado mañana, el miércoles 9 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Precisamente ese primer lugar. Para evitar a toda costa Argentina, por lo menos en esta segunda fase. Y, por supuesto, extender las buenas sensaciones luego de ese debut ante Ecuador, que se sufrió al principio, pero se gozó al final. Si comparamos Ecuador y México frente a la Vinotinto, ¿cuál sería tu análisis? A mí me gusta Ecuador, tiene quizás alguna poca profundidad entre los atacantes, y por eso es que Ener Valencia es tan importante, pero creo que está atravesando un mejor momento. O sea, en México siempre he pensado que es una selección que se apoya en el poder económico de su liga, una selección que tiende a ser sobreestimada, que no ha podido trascender a pesar de todos esos recursos. Entonces yo creo que es una selección que no termina de encajar. Entonces es perfectamente batible hacerle un buen partido, conseguir la victoria, incluso un empate sirve, sabiendo que el domingo que viene es el encuentro contra Jamaica. Entonces yo creo que Venezuela tiene que seguir apostando por ese equilibrio en la mitad de la cancha, por el gran momento de Salomón Rondón, que viene a ser el jugador más importante de la temporada en el fútbol mexicano, y además la confianza que hay. La confianza es que pueda aparecer un jugador del banco y cambiar las cosas como ocurrió. Entonces eso habla de la cohesión y del buen momento anímico desde el punto de vista grupal, César, que tiene esta selección. Entonces, yo creo que es un partido donde Venezuela puede conseguir perfectamente la victoria, y hasta un empate, como te decía, sirve cuando comenzamos a sacar esas cuentas sabiendo que Jamaica es el último rival de este grupo. Ya. ¿Qué nos dices de los otros encuentros? Por ejemplo, hoy Brasil va contra Costa Rica, ¿verdad? Y Colombia contra Paraguay.
Bueno, me gusta mucho Colombia. Colombia llega a esta Copa América en medio de una racha muy importante, 22 partidos invictas, de la mano del técnico Jorge Lorenzo. Verdad que la selección cafetera para mí es una de las grandes aspirantes. Además tiene casi que la oportunidad de una revancha histórica, porque hace 30 años, precisamente una versión de la selección colombiana llegó a suelo estadounidense casi con el rótulo de gran candidata en el Mundial de 1994 y terminó regresándose a casa por la puerta de atrás y bueno, hasta derivó una tragedia por la muerte de Andrés Escobar. Sí, entonces, claro. Esta es la oportunidad de que puedan hacer bien las cosas, llegan muy bien y a mí me gusta, además un buen partido ante una Paraguay que ha tenido muchos problemas en el proceso eliminatorio, ya cambió de técnico, entonces yo creo que Colombia debe ser una de las grandes animadores, atención, porque puede llegar perfectamente a la final y ganar este torneo. Y en el caso de Brasil le ha faltado esa típica magia, ¿sabes? El juego bonito tradicional de la selección brasileña. Muchas críticas. Bueno, Ronaldinho les dio con el, no sé, con el Cristo Redentor. Le dio con todo. Sí. con Corcovado completo, porque verdad que habló de la ausencia de figuras, claro, uno piensa que, por ejemplo, en este equipo está Vinicius, pero definitivamente no es la mejor versión brasileña. Pero sabemos que es un equipo que con la calidad de su plantilla tiene que ser protagonista en cualquier torneo. Entonces yo creo que, si tú me preguntas, creo que Colombia llega mejor a esta Copa América que Brasil. Y creo que va a ser un buen partido ante Costa Rica. Muy bien, muy, muy interesante. Francisco, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, por favor, César, siempre es un placer conversar contigo. Un abrazo. Igual, saludos por casa. Siempre agradecido. Francisco Blavia, el reloj indica 10:51 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, Flor Alicia, ¿qué tenemos? César, tras un exhaustivo estudio realizado por la empresa de ciberseguridad Kaspersky a 193 millones de contraseñas, ha quedado demostrado que solo 2 de cada 10 son seguras. La mayoría puede averiguarse, escucha esto, en 1 hora. Caray. Y muchas de ellas en solo 1 minuto. Y lo peor es que se vende en los canales de la Dark Web y de Telegram paquetes de armas de ciberdelincuencia por menos de $100 mensuales para hacer de hackers y conseguir las contraseñas. Las tácticas más efectivas para brindar seguridad online entonces son: 1. Utilizar una contraseña diferente por cada servicio, con todo lo que nos cuesta y nos fastidia, para que en caso de robo solo se vea vulnerada una cuenta. Recurrir a palabras poco comunes o desordenarlas. Comprobar mediante servicios online la robustez de la palabra elegida. Evitar que respondan a datos personales a los que puedan tener acceso los piratas, como nombres y fechas personales que son accesibles a través de las redes sociales. Y la número 6 sería habilitar la autenticación de doble factor, que yo sé que a mucha gente le fastidia porque supone que te tiene que llegar un código al teléfono, a la mensajería tuya o también a un correo, pero de esta manera estás mucho más blindada para evitar que esto que está a la mano de cualquiera pueda alcanzar tus propias cuentas y tu información confidencial. Pero es increíble. Increíble. Solo 2 de cada 10 son realmente seguros. Y que se puedan desbloquear con facilidad y conseguir los datos de las cuentas en 1 minuto es aterrador. Bueno, pues. Bueno, siga los consejos de Flor Alicia. Gracias, Flor Alicia. El reloj indica 10:53.